¿Es el Quijote de la Mancha una obra política encubierta como literatura? Sabemos que el Quijote de la Mancha es una especie de reivindicación del esoterismo judío, como han demostrado muchos autores. Pues la autora de Quijote, Profeta de Israel, Julio Pera de Jordi y muchos otros. Bien, pero aparte de eso, ¿es también la obra de Cervantes, El Quijote de la Mancha, un discurso político encubierto? Esta pregunta no es baladí, porque contemporáneos suyos, como por ejemplo Spinoza, han sido considerados por estudiosos de la política de la época. Leo Strauss, por ejemplo, que tiene un interesante ensayo en el que habla sobre la técnica que los personajes de la época tenían de recubrir sus postulados políticos por la persecución que había en aquella época, la Inquisición, como es sabido, y uno de ellos era Spinoza, que era un contemporáneo de Cervantes, judío converso como él. Es casi seguro que Cervantes lo era, como lo era la mujer de Cervantes, Catalina Salazar de Esquivias. Spinoza, pues, según Leo Strauss, escondió sus motivaciones laicas con una especie de cristianismo, un barniz de cristianismo secular en su famosa obra Tratado Teológico Político. El público al que se dirigía era doble. Por un lado se dirigía al público común, para el que necesitaba ese barniz y para pasar el filtro de la Inquisición o de las autoridades, de los censores de la época, pero por otro lado necesitaba dirigirse también al público que a él le interesaba realmente, que era el público para el que él pues escribía este libro. Pues con Cervantes tenemos derecho a plantearnos si sucede lo mismo que con Spinoza. Punto 1. Si utiliza esa misma técnica, sabemos por otros autores que en el tema del ocultismo y de su condición judía sí, pero en la cuestión política hace lo mismo que Spinoza. Hay un trasfondo político más o menos disimulado, más o menos encubierto, más o menos disimulado y encubierto. Sí, y no hay que rascar mucho. De hecho, es mucho más visible que la parte esotérica que pueda tener el Quijote, de la que no vamos a hablar ahora. Para subrayar la importancia política del Quijote, es que el momento de aparición del Quijote, en 1605, aparece en medio de dos obras que son puramente políticas y que además están muy cercanas en el tiempo, con las que el Quijote tenía una especial relación, que son la muerte del rey Rodrigo de Miguel de Luna, que era un morisco de corte que vivía en Toledo, y la otra obra es Israel sobre Tubal, del autor Antonio Enríquez Gómez, que era de Quintanar de la Orden. No solo están próximos en el tiempo al Quijote, sino que además el Quijote trató con ellos, o sea, Cervantes trató con ellos, no directamente con Antonio Enríquez Gómez, porque es posterior a Miguel de Cervantes, pero sí con sus antepasados que vivían precisamente en Quintanar de la Orden, y que es la novela protagónica es la ciudad protagónica de la novela póstuma de Cervantes, del Persiles. En Quintanar de la Orden transcurre gran parte del Persiles, y en Quintanar de la Orden aparecen los antepasados, los familiares antepasados de Antonio Enríquez Gómez, que es un clan criptojudío. Es el clan de los Mora, y aparece junto a otros clanes criptojudíos de la ciudad, como los Villanueva o los Villaseñor. Los Villanueva, los Villaseñor y los Mora aparecen muy bien tratados, por cierto, en la novela del Persiles de Miguel de Cervantes, situados como los señores principales de la capital del Común de la Mancha, que era y sigue siendo Quintanar de la Orden. La otra ciudad principal de la Mancha era Alcázar de San Juan, en la que muchos quieren ver tanto la cuna
del Quijote como la del propio autor Miguel de Cervantes. Sobre esto hemos hecho ya un vídeo y dos vídeos y ahí os remitimos. Lo curioso es que el otro autor era de Toledo, otra ciudad próxima a la comarca del Común de la Mancha, muy próxima, que a trazo grueso puede considerarse también manchega. En Toledo vivía Miguel de Luna, donde estaba la corte de Carlos V, la corte imperial, y él era un morisco, a diferencia de Antonio Enríquez Gómez, que era un criptojudío retornado al judaísmo. En realidad no dejó, parece ser que siempre fue judío, pero lo era de manera críptica en España por la Inquisición. Cuando logró exiliarse a Rouen, en Francia, y luego escapar a Ámsterdam, allí declaró pues su judaísmo, y lo hace de qué manera, con ese libro de Israel sobre Tubal. Tubal es como tanto los españoles de la época, y tanto judíos, cristianos como moriscos, llamaban a los autóctonos ibéricos, es decir, los emparentados con los vascos. Los autóctonos ibéricos eran los hijos de Tubal, o de Túbal, como algunos pronuncian Tubal, otros Túbal, que a su vez era nieto o descendiente de Jafet, el padre de las razas blancas. Y aquí ya entramos de lleno en la política. O sea que la obra de Cervantes, El Quijote de la Mancha, aparece tanto en proximidad geográfica, en medio de dos obras que podemos llamar dos obras manchegas, de la muerte del rey Rodrigo en Toledo, de Miguel de Luna el morisco, y Israel sobre Tubal, que es una especie de obra trágica del autor Antonio Enríquez Gómez, que aparece. Él es de Quintanar de la Orden, y esta obra la publicó después en el exilio, dirigida a un público minoritario. La obra del Quijote de la Mancha, se supone, nosotros creemos que él sí era de Alcázar. Además la obra transcurre precisamente en Alcázar, en La Mancha, y también en Alcázar, y en Quintanar de la Orden, por supuesto, igual que en Persiles. Entonces tenemos aquí un triángulo manchego. Un triángulo manchego con los tres vértices, que son Toledo, Alcázar de San Juan, Quintanar de la Orden. El triángulo manchego que coge la totalidad de la Mancha entre sus extremos: su extremo sur, Alcázar de San Juan; su extremo norte, Quintanar de la Orden. Algunos podían ir más allá, Esquirias, de donde era la mujer de Cervantes; y su extremo occidental, que puede llegar, cuando sí se considera que la Mancha llega hasta Toledo como su límite. Este triángulo manchego es un triángulo político judeo-morisco. Porque ninguno de los tres participantes del triángulo manchego, triángulo que tenía una continuidad geográfica, una continuidad temporal, está muy cercanos en el tiempo, una continuidad además de familiaridad, porque Cervantes conocía a los antepasados y trató con ellos, a los antepasados de Antonio Enríquez Gómez, y conocía la obra. No pudo conocer la de Antonio Enríquez Gómez porque es posterior, apareció después de que muriera, y él nació después de que muriera Cervantes, pero sí que conocía a sus antepasados y su clan familiar, y conocía Cervantes la obra de Miguel de Luna, y es posible que conociera también en persona al morisco Miguel de Luna. Pues bien, ninguno de los tres era hijo de Túbal, hijo de los autóctonos tubalistas, es decir, vascos. En aquella época se consideraba como hidalguía universal a los vascos y a los cántabros y a los pasiegos, por ser descendientes de los vernáculos. Con los pasiegos se equivocaban, porque los pasiegos tienen una parte vasca o ibérica, pero también tienen una parte goda y una parte, que en aquella época también era muy, y hoy, elogiada la parte goda, pero tenían también una parte morisca, como se ha descubierto por la genética, que corroboraba los rumores de que también los moriscos se mezclaron con ellos, y ha sido, por lo tanto, la pasieguería una especie de sumidero en el que han ido a parar todas las razas que se han ido a esconderse en las montañas de Burgos, ¿no? Porque los pasiegos eran de las montañas de Burgos, entre la provincia de Burgos y Cantabria, siendo su capital en Burgos Espinosa de los Monteros, de donde era precisamente Espinosa originario, del que estábamos hablando al principio
de este relato, lo cual nos llevaría también a un triángulo burgalés, pero no vamos a entrar ahí, ¿no? Siguiendo con nuestro triángulo manchego, la otra conexión que había, aparte de familiaridad, geografía y tiempo, de este triángulo manchego, es una conexión sanguínea, en el sentido de que ninguno era hijo de Tubal, eran los tres semitas, si se quiere semitas, no necesariamente racialmente, pero sí de una manera, por lo menos, cultural y lingüística, ya que uno era morisco, Miguel de Luna, y los otros dos, Miguel de Cervantes y Antonio Enríquez Gómez, eran sefarditas o de origen judío, ¿no? Entonces de esto pues no hay duda, como muchos estudios han probado, ya hay muchos indicios, pero no vamos a entrar en este tema de Cervantes. De lo que los otros autores eran morisco y judío respectivamente, eso está solamente documentado y conocido. Pero la otra conexión, que es la que nos interesa aquí de este triángulo manchego, es que era una conexión política con una afinidad política. Los tres autores, como se puede sospechar ya a estas alturas, están vindicando a la España no tubalista y están arremetiendo contra la España hegemónica de la época, que es la España hegemónica de los Quevedo, los Lope de Vega, los Calderón de la Barca. Es decir, esa España que reivindica a Tubal, que reivindica la hidalguía universal de cántabros y vascos. Curiosamente, tanto Lope de Vega como Calderón como Quevedo eran originarios de la montaña, que es como entonces se llamaba a Cantabria. A Cantabria también se le llamaba las montañas de Burgos, como hemos dicho antes, ¿no? Pues eran originarios de la montaña los tres, y los tres eran los máximos defensores de las tesis racistas de la Inquisición, del tubalismo, de la limpieza étnica. Ellos también hacían obra política. Y precisamente este triángulo manchego lo que hace es hacer una respuesta política a las obras políticas de lo que podemos llamar el triángulo madrileño, ¿no? El triángulo madrileño está compuesto por estos tres, porque los tres eran nacidos en Madrid, Quevedo, Lope de Vega y Calderón de la Barca. Los tres eran de origen de la montaña, de origen cántabro. Quevedo presumía de orígenes godos, aunque su apellido parece que es de origen romano, antiguo. Lope de Vega también presumía de orígenes godos y tiene varias obras donde habla precisamente también de Rodrigo, y puede leerse la obra de Miguel de Luna como una respuesta, a estas tesis goticistas. Y el Calderón también tiene alguna obra donde habla de los reyes godos, etc., ¿no? Lope de Vega tenía varias, ¿no? Como la de El último rey godo, es una obra de teatro suya. Y el Quevedo es el que más se mete a fondo en esta cosa política. Lope de Vega también tiene una pelea con Cervantes muy profunda. En el prólogo del Quijote aparece ahí el testimonio de este combate. O sea, es famoso el combate entre Quevedo y Góngora, pero no es tan conocido el combate que hubo, y además por la misma razón, entre Lope de Vega y Cervantes. Cervantes le responde con dureza, le llama con rintintín familiar de la Inquisición, porque lo era, a Lope de Vega. Y en cambio, pero Quevedo fue el más virulento. Lope de Vega le contestó, o le había atacado antes a Cervantes con un poema en el que le insulta, le llama bujarrón, por cierto, ¿no? Que en aquella época, pues, no sé si tenía otras connotaciones, ¿no? El Quevedo, pues, es el más virulento, escribe Execración contra los judíos, que es un panfleto antisemita brutal, y además escribe también Quevedo la obra, el cuento La isla de los monopantos, que está dentro de La fortuna con seso y La hora de todos. Este se puede considerar como el primer anticipo de los protocolos de los sabios de Sion, que es una obra conspirativa de tipo antisemita, donde se describe cómo en Constantinopla protestantes y judíos urden su conspiración contra el Imperio Español, ¿no? Pero realmente la obra más virulenta, no solo contra los judíos, sino también contra los moriscos, es decir, contra todos los cristianos nuevos, contra los que no son hijos de Tubal, e incluso contra los andaluces, se burla del acento andaluz y los andaluces también en esa obra, es El Buscón de Quevedo, una obra profundamente reaccionaria, racista, clasista, misógina, con todos los tics que tenía Quevedo, ¿no?
Pues bien, ante el triángulo madrileño, que no era solo propaganda lo que hacían, ¿no?, sino que tenía consecuencias como los sanbenitos que colgaban delante de las puertas de las casas, hogueras y muertes, ¿no?, y persecuciones y asesinatos. Si no exageramos y decimos que la España de aquella época puede considerarse el precedente más parecido que ha habido al nazismo, ¿no? Eso es indudable, ¿no? El precedente más culminante. Previamente había habido la expulsión de judíos y moriscos y luego la expulsión de las alpujarras, ¿no?, el genocidio en las alpujarras granadinas. Pues precisamente Miguel de Luna era originario, si no me equivoco, de las Alpujarras, pero nació en Toledo, vivía en Toledo, estaba amparado por la corte, porque la corte de Carlos V era bastante tolerante con las minorías. Es interesante, también lo había sido Isabel la Católica, es interesante la historia, el vínculo que había entre personajes de corte moriscos, uno de ellos, el del que se dice que son el padre del famoso Mancebo de Arévalo, que Mancebo de Arévalo se supone que era de Arévalo, la ciudad donde está enterrado, se supone, el autor del Zohar, que Cervantes parecía conocer, de Arévalo, o sea, Moisés de León. En Arévalo vivió también San Juan de la Cruz, que también era morisco y que también era de origen manchego, también su padre era de la provincia de Toledo, de Yepes, si no me equivoco. Y algunos han investigado sobre los vínculos shadiríes, pero muy lejanos, como eco en la poesía de San Juan, como Asín Palacios o Luce Baral, pero tuvo contacto San Juan de la Cruz con Mancebo de Arévalo, es posible. El Mancebo de Arévalo, en todo caso, su padre había sido de la corte, estaba vinculado a la nobleza local de Arévalo, como San Ignacio de Loyola, que también vivía ahí, que también vivía en Arévalo, y estuvieron vinculados a un personaje, Gutiérrez de Velázquez, que es el que da nombre al padre de Mancebo de Arévalo, que estaba apadrinado por él, y era un cristiano viejo y apadrinó al morisco padre de Mancebo de Arévalo, que es curioso, Mancebo de Arévalo, porque algunos dicen que era un judío, de origen judío, convertido al Islam. Quizá no él, pero a lo mejor antepasados suyos ya eran judíos conversos al Islam, porque conocía bastante bien el judaísmo y es sabido que retornó al Islam. Así como Antonio Enríquez Gómez es un famoso retornado al judaísmo, el Mancebo de Arévalo es un famoso retornado al Islam, ¿no? Esto lo mencionamos porque el Mancebo de Arévalo parece que es mencionado en el Quijote como el rico arriero de Arévalo. Y es que el rico arriero de Arévalo, que aparece mencionado en el Quijote como el antepasado del autor del que dice Cervantes que es el autor del Quijote, que es Cide Hamete Benengeli, del morisco, se dice que su antepasado es el rico arriero de Arévalo. El Mancebo de Arévalo cumple muchas condiciones para ser realmente este rico arriero de Arévalo. Uno, que era arriero igual que él, otra que era morisco igual que él, otra que era de Arévalo igual que él, y otra que vivió en Toledo igual que él. Cumple por lo menos 4 condiciones, pero en la época había otros arrieros de Arévalo moriscos, por lo tanto, y que eran ricos, y que puede ser que Cervantes los conociera. Es una hipótesis, pero no es seguro. Cervantes tenía tendencia a hablar de personajes reales en sus obras, eso sí es cierto. Cuando Cervantes se encuentra a Cide Hamete Benengeli, que le da en unos plomos la obra auténtica del Quijote, según el relato, según la narrativa de Cervantes, utiliza la palabra plomos o plúmbleos, que es la misma que utiliza Miguel de Luna en su obra de la muerte del rey Rodrigo, para referirse a los plomos del Sacromonte, que son el corpus de libros filoislámicos encontrados en las catacumbas de Granada, en el Sacromonte, donde hablan de una historia alternativa de España. Esto es increíble, ¿no? Este triángulo manchego lo que elabora es una historia alternativa de España frente al triángulo madrileño. La historia alternativa de España, una vez más las dos Españas, que para Miguel de Luna, que era de origen morisco, aparentemente convertido al cristianismo, pero seguía siendo convertido, no él, sino sus antepasados, se supone, pero él era muy filoislámico. Es posible que fuera, así como fueron criptojudío Antonio Enríquez Gómez y criptoislámico
el mancebo Arévalo, el maestro de San Juan de la Cruz, maestro porque coincidieron y hay muchas similitudes entre ellos, es una hipótesis también, pero Miguel de Luna bien pudiera ser que fuera criptomusulmán, en gran medida porque defiende gran parte de la teología del credo, de la akida islámica, cuando en su obra La muerte del rey Rodrigo lo que hace es reconstruir una historia alternativa de España, empezando por el mito fundacional de la España cristiana, que es Santiago Apóstol, y allí dice que Santiago Apóstol era árabe, igual que los apóstoles y discípulos que le acompañaban. Uno de ellos, no recuerdo el nombre, pero bueno, dice que eran árabes y que eran musulmanes además, y dice eso es lo que se relata, que dicen algunos que el verdadero autor de estos plomos sería el propio Miguel de Luna. O sea que él lo que habría hecho es hacer una especie de falsificación al servicio de la causa morisca, al servicio de insertar a los moriscos en la historia, en el acervo cultural hispánico, para que la élite no los viera como algo ajeno. Era una manera de reivindicarse, para que no los vieran como algo ajeno, sino como algo que se había injertado en la historia de España desde su mito fundacional. Es una especie de intrahistoria de España, de ser de España, relatado por un morisco que vindicaba a Santiago y a sus seguidores que estaban predicando en España, les vindicaba como casi o como musulmanes, en el sentido de que en los plomos de Sacromonte se encuentra una concepción, una cristología que no es la cristiana oficial, no es trinitaria, sino que se defiende la naturaleza humana de Cristo, que la divinidad es solo una, como en el Islam, y además en los plomos de Sacromonte, no todo el tema de si los plomos de Sacromonte son una falsificación o no, es un tema secundario para lo que nos ocupa. Lo que nos interesa aquí es cómo se construyen narrativas alternativas a la hegemónica. Narrativas, porque al fin y al cabo lo que hacía el Triángulo de Madrid eran también narrativas al servicio de sus intereses de clase, de sus intereses de poder, ¿no? Una ideología en clave marxista que ellos generan para mantener su poder y su dominio y oprimir a los que estaban siendo oprimidos por clase y por raza. Una de las cosas que me hizo abrir los ojos a toda esta intrahistoria fue la historia social de la literatura española, de unos autores marxistas, uno de ellos Zábala, es una obra de los años 60, donde se explica toda esta tensión entre Tubal y los moriscos y judeoconversos en clave de luchas raciales y de clase, ¿no? Pues con esta contraposición entre el Triángulo de Madrid y el Triángulo manchego se ve claramente estas luchas de clase y de raza, ¿no? Hay una obra que sí que es real, que aparece en los plomos de Sacromonte y que es sabida que es real, que es el Evangelio de Bernabé. En el Evangelio de Bernabé se defiende una cristología compatible con la cristología islámica. Se dice que Jesús es hombre y no Dios, que Dios es uno y no tres. Y además, si no me equivoco, igual que en el Evangelio de San Juan, en el Evangelio de Bernabé también aparece mencionado Ahmed, es decir, el Paracletos en griego y en arameo, que es el idioma en que hablaban los discípulos de Jesús, alayhi salam, pues en arameo el Paracletos, que es el exaltado, es Ahmed, y ese es uno de los nombres del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces el Cristo en el Evangelio de San Juan está diciendo que va a venir un Paracletos, es decir, que va a venir Ahmed y que va a traer, es un discurso que hace Jesús en el Evangelio de San Juan, que va a venir a traer una ley definitiva, eso dice, que es la función precisamente que hace la última profecía, ¿no? Pues a todo eso son los plomos de Sacromonte. Puede ser que unas cosas pues sean ficción, pero hay obras reales dentro del corpus de los plomos, ¿no? Y una de estas obras reales es el Evangelio de Bernabé, que se coló ahí o que introdujo ahí Miguel de Luna o alguno de los moriscos que trabajaban con él. Se dice que Miguel de Luna es el autor de esta obra ingente, de este corpus, pero eso parece más bien que fue un trabajo de equipo y de bastantes años. Algunos creyeron que eran reales todas las obras del corpus, y muchos cristianos y sacerdotes de Granada, por un orgullo granadino,
las consideraron reales sin problema alguno con que la teología que allí se exponía fuera prácticamente islámica y no fuera la teología oficial de la Iglesia. Pero tenemos aquí en la obra de Miguel de Luna una vindicación de los moriscos, una vindicación de la teología islámica y del aporte fundacional que los árabes y los moriscos realizan a España con Santiago y su séquito árabe, ¿no? Si saltamos ahora a Antonio Enríquez Gómez, a su obra de teatro Israel sobre Tubal, pues allí nos encontramos, como bien indica el título, un grito de venganza contra la opresión que el pueblo judío sefardita había sufrido de parte de los hijos de Tubal, ¿no? Que por cierto, hijos de Tubal, que no es que fueran blancos como hoy se cree hoy en día, de que el autóctono español ibérico, del que los vascos son su más puro remanente, serían blancos, porque para empezar los ibéricos y los vascos no hablaban una lengua indoeuropea. Por cultura y por lengua no eran indoeuropeos, pero sí que eran descendientes de Jafet, que está considerado históricamente, y así es en las escrituras, el padre, tanto en las escrituras, en los hadices islámicos como en las escrituras judías y cristianas, el padre de las razas que hay tres razas básicas, ¿no? Los hijos de Cam, los hijos de Sem y los hijos de Jafet, ¿no? Y ahí entran los europeos o blancos. Lo que pasa es que, siendo los vascos o ibéricos hijos de Jafet, a través de Tubal, que llegan a España, hay incluso crónicas muy específicas de cómo llega Tubal a España, en San Isidoro y en Alfonso X el Sabio, en su crónica general Historia de España. También hizo otra San Isidoro, donde se habla del origen tubalista de la autoctonía española, aunque también desde tiempo memorial estuvieron los fenicios. De hecho, el nombre de España viene de los fenicios, y el nombre de España actual se lo dieron los andalusíes de Al-Ándalus, cogiéndolo en latín porque ya romanceaban, y la palabra España actual, esto lo demuestra Américo Castro, el sobrenombre y aquí los españoles, la palabra España actual no la dieron los cristianos que vivían, de ellos lo que dan es provenzal, que es como español viene del provenzal, que es como le llamaron los provenzales a los cristianos exiliados en Francia, mientras que la palabra España ellos no la tenían porque no tenían una idea nacional. La idea nacional la tenían los de Andalus. Todo esto lo explica Américo Castro sobre el nombre y el quién de los españoles. Luego estos cruzados que se autodenominaban reconquistadores, muchos eran suizos y etcétera, como ellos pretenden ser la autoctonía cuando los andalusíes, gran parte de ellos, eran autóctonos ibéricos y romanos convertidos al Islam, ¿no? Entonces esos son narrativas. Aparte de, volvemos a lo que decíamos, antes de que llegara Tubal aquí en España también había otros originarios, o antes de que llegaran los vascos, mejor dicho, porque quizá estos originarios también eran hijos de Jafet, quizá por otra vía, que eran seguramente eran hijos de Jafet, porque eran esquimales, es decir, la raza Sami vinculada a los fineses, a los finlandeses, y con estos se mezclaron los vascos que llegaron, ¿no? Por tanto, tampoco es una raza originalmente blanca, porque tiene gran aportación esquimal Sami, y como se ven muchos rasgos de muchos vascos, ¿no? Ibarretxe, Otegi, Zubizarreta, ese aire japonés, ¿no? En el fundador histórico de ETA también se ve eso, en muchos vascos, ¿no? Ese pelo negro lacio, ¿no? Esos ojos rasgados, etc., ¿no? Un Chube Barcos, por ejemplo, y muchos más, ¿no? Pero así como en la península ibérica había una autoctonía Sami, esquimal, que el propio Chamberlain dice esto para decir que los vascos y los autóctonos ibéricos no son blancos. Lo dice Chamberlain el nazi en su obra Los fundamentos del siglo XIX. Y Alfred Rosen en el mito del siglo XX lo repite cuando habla de Ignacio Loyola el Vasco, diciendo que no hay nada más, dice que está totalmente contrapuesto al espíritu germánico y dice quizás sea por esa raza primigenia vasca, ¿no? Está aludiendo, él había leído a Chamberlain porque el libro del mito del siglo XX es el revival de los fundamentos del siglo XIX de Chamberlain, ¿no? Por lo tanto, mal van los supuestos españolistas que, reivindicando una autoctonía ibérica, como hacían los del Trío de Madrid, piensan que así van a ser blancos homologados.
no van a ser blancos homologados porque ya Chamberlain y Rosenberg les dijeron que no. De todas maneras, incluso los ingleses, que pasan por ser los más puros arios y blancos, Inglaterra tenía unos antepasados allí, unos autóctonos previos a la llegada de los indoeuropeos, que eran entre ellos vascos que estaban en Irlanda, como está documentado históricamente y luego la genética ha podido comprobar, y aparte en Gales ha quedado una genética negra, bereber, está en los haplogrupos, hay una gran cantidad de aportación genética bereber negra, más bien de la rama negra del haplogrupo E, entre los autóctonos de Gales, ¿no? Como Gareth Bale, por ejemplo. Pero Gareth Bale no sabemos cuál es su haplogrupo, pero es de ahí, de Gales. Y bueno, pues eso explicaría cosas y que encaja con las crónicas antiguas de los celtas, donde ya se habla de la presencia de los hijos de Cam, los fomorianos, los llamaban los fomorianos, y encaja también las crónicas antiguas celtas de que también había allí Gog y Magog antes de la llegada de ellos, ¿no? Antes de la llegada de los arios o indoeuropeos. Había otras tribus autóctonas. Gog y Magog pueden ser estos fineses, como en el caso de Iberia, y los fomorianos en esas crónicas son identificados como hijos de Cam. Bien, por lo tanto tenemos aquí unas obras políticas, como lo que había pasado en Ámsterdam, los amstelodanos, ¿no? A donde se reúne allí con Miguel de Barrios el sefardita de Quintanar de la Orden, Antonio Riquer Gómez, va allí y allí da a conocer su obra, o primero la da a conocer en Francia y luego allí Israel sobre Tubal, que es una obra de venganza, de ajuste de cuentas. Miguel de Cervantes aparece en medio de estas dos obras y hace lo mismo. Es una vindicación de los moriscos y de los judíos. En la obra de Miguel de Cervantes, en El Quijote de la Mancha, todos los buenos de la película son o judíos o moriscos. Moriscos como Tarfe, que por cierto parece que era de Villanueva del Carrete, mi pueblo materno. El morisco Tarfe, el morisco Crisóstomo, la propia morisca Aldonza Lorenzo, que además era un personaje real al parecer, como está documentado, y que era del Toboso y era un pueblo de mayoría morisca. Aparece también el propio Cid Hamete Benengeli, el arriero de Arévalo. Aparecen una de las amadas del cautivo. Aparece pues muchos otros personajes que ahora decimos Abuela Pluma. Y por cierto, del lado judío, pues el autor de los diálogos de amor, que era una obra muy influyente para Cervantes, así como la de Miguel de Luna en La muerte del rey Rodrigo, que era el judío de origen portugués, nacido en Sevilla, León Hebreo, autor de los diálogos de amor. Es una obra que salva de la quema el cura en aquella inquisición que hace de las obras de Miguel de Cervantes, del Quijote de la Mancha, y Cervantes la defiende esta obra, ¿no? Que además se sabe que en la Galatea uno de los protagonistas de la Galatea, que era un personaje real, era seguidor de esta obra de León Hebreo, los diálogos de amor, que era un neoplatónico judío. En cambio, los malos en el Quijote de la Mancha son siempre los cristianos viejos, ¿no? Los hijos de Tubal, los yangüeses, el vizcaíno al que ataca Don Quijote, la famosa pelea con el vizcaíno, los sacerdotes, el cura que le quema los libros, y aparece al final de la primera parte una procesión de curas que llevan a la Virgen, y Cervantes parece que está interpretando a la Virgen como la Shejiná, que entiende como que la están secuestrando, ¿no? Como que entiende que están secuestrando a la Shejiná judía, que la utiliza la Virgen como un símbolo de eso, que la están secuestrando los sacerdotes, ¿no? En esa visión judía cabalística, y arremete contra ellos. Lo mismo sucede en la segunda parte, cuando dice la famosa frase que inaugura un refrán para el refranero español, creadores del lenguaje, los grandes literatos, igual que lo fue Lorca, igual que lo fue Góngora. Pues bien, bueno, Lorca también. Lo que aquí encontramos en esta es la expresión de con la iglesia hemos topado, y lo dice porque precisamente está buscando a Dulcinea del Toboso
pero no la puede encontrar porque está ahí la Iglesia, la Inquisición, de la que se tiene que esconder, y dice esta frase: con la Iglesia hemos topado. Le dice: con la Iglesia hemos topado, querido Sancho. Precisamente el único cristiano viejo que no aparece como malo en el Quijote prácticamente es Sancho, pero aparece retratado como aparece, ¿no? Muy ridiculizado. Por lo tanto, ese es el panorama. Es una obra política, la de Miguel de Cervantes, que entre medio de dos obras políticas, la de Miguel de Luna y la de Antonio Enríquez Gómez, donde se reivindica una historia alternativa a España, el célebre diálogo que tiene con el morisco Ricote, donde le defiende, el Quijote le defiende, que es el alter ego de Cervantes, le defiende de su exilio, le defiende de la injusticia que ha sufrido, le reconoce como español, se refiere a él como los de vuestra nación, que en aquella época nación equivalía a linaje, y le apoya, como en otras ocasiones ha hecho con los gitanos en la obra de Cervantes. Por lo tanto, es otra historia alternativa de España, una intrahistoria frente a la hegemonía de Tubal.